Buenos días, me llamo Víctor Antonio Montesino Sandoval y vengo de la ciudad de Talca. Pero antes de contar mi testimonio de cómo el Señor me llamó a sus caminos, tengo que decir algunos episodios que el Señor puso en mi vida, que cómo el Señor me llamó. En tres oportunidades, unos instrumentos tomados por el Espíritu del Señor me hablaron a mi vida, que me decían que me necesitaba para que yo les sirviera. Pero yo no entendía, no podía a qué se referían con eso. Porque mi familia, un 70% es cristiana. Y yo era católico. De allá el Señor me trajo a estos benditos caminos. Como le mencionaba, que el Señor tomó a tres instrumentos para hablarme. Me decían que me necesitaba que yo le sirviera. Pero yo, en mi ignorancia, en mi testarudez, decía, estos gallos están locos. Porque yo no entendía, no comprendía las cosas del Señor. Hasta que la última persona que me habló, que fue una hermana anciana, que me dijo que era la última advertencia que me hacía, que el Señor me necesitaba para que yo le sirviera, pero yo seguía con mi testarudez de no entender y decía, esta vieja está loca. Eso pasa por no haber tenido los conocimientos del Señor. Y no pasó ni una semana cuando yo tuve un accidente automovilístico a gran velocidad. De ahí el Señor me rescató. Pero yo seguía duro mi corazón. Pero en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, cuando vi que no tenía ninguna posibilidad, no podía hacer nada, lo que hice fue cerrar mis ojos y esperar el choque. Pero al momento de cerrar mis ojos, vi pasar como una proyección por mi mente donde me hablaron los tres instrumentos. Y yo ahí en mi momento de desesperación, de angustia, que ya no hallaba qué hacer, le dije, ahora te acepto, Señor. Y ahí vino el golpe, el chancacazo, donde el auto quedó destrozado. A mí me tuvieron que sacar de entre medio todos los fierros. Llegó carabinero, llegó bombero, cortando fierro para poder sacarme. Pero ahí estuvo la mano de mi Señor, que no me pasó nada, ni un rasguño, porque si yo hubiese roto una pierna, un brazo, la cabeza roto, podía haber dicho, salí con algo, pero nada. Si cuando llegó Carabinero y llegó la ambulancia, no podía dar crédito que yo no tuviera nada. Entonces ahí, con el pasar del tiempo, yo puedo comprobar que el Señor a uno lo protege de todo, que a uno ya lo tenía predestinado para algo. Y estoy muy contento, feliz, porque el Señor me salvó de eso. Y yo de ahí prometí de servirle al Señor el resto que yo tenga de vida, de servirle al Señor. Y estando en Talca, allá el Señor, que se llama, tuvo también misericordia de mí. Aparte del accidente, después me enfermé, me operaron de la apéndice que se pasó a peritonitis. Estuve 2 meses en la UCI. De ahí el Señor nuevamente me levantó. ¿Cómo no creer en las cosas de mi Señor? Que
son ciertas. No son cosas que se inventan, no son fábulas, sino que es algo verdadero. De ahí el Señor me rescató. Y ahora, hace 2 años atrás, el Señor hizo nuevamente algo en mi vida. Cuando yo me vine de Talca, venía mal, venía enfermo, venía en un estado pésimo. Que acá en la iglesia donde yo llegué, donde camina mi hermana, que es la iglesia metodista pentecostal de Forestal Poniente, la que dirige mi pastor Manuel Arévalo Catrilli. Él puede dar testimonio y fe de las condiciones que yo llegué. Y ahora, lo que el Señor ha hecho con mi vida. Y cuando estaba acá, cuando vi médico, porque los exámenes que yo traía venían todos malos. Inclusive venía con un cáncer a la próstata. Y acá me hice de nuevo todos los exámenes. Pero acá mi pastor, los hermanos de acá de la iglesia, oraron por mí. Le pidieron al Señor que tuviera misericordia de mí. Y para que uno pueda dar fe y testimonio que las oraciones, el Señor siempre las escucha. Y cuando voy con los exámenes de nuevo donde el doctor, él movía la cabeza. Miraba aún los exámenes que yo traía y los exámenes que yo me había hecho acá. Y no podía comprender qué es lo que había pasado. Inclusive me mandaron a hacer de nuevo los exámenes. Porque no podía creer qué es lo que había pasado con los exámenes de la próstata. Que lo que yo traía de Talca venía con cáncer. Y acá el Señor me los quitó. Entonces, ¿cómo no alabar y darle gracias a mi Señor? Que mi testimonio les sirvan a muchos hermanos que tengan fe y confianza en el Señor. Porque muchas veces nosotros dudamos. ¿Lo irá a hacer? ¿Será así? Hay que hacerlo y confiar en Él. Como dice siempre, probadme. Y uno tiene que pedir con fe. Y hasta el momento ahora me encuentro sumamente bien sirviéndole a mi Señor. Y el Señor me ha bendecido mucho acá. Y yo le he prometido a mi pastor que yo voy a estar siempre con él. Que cuente conmigo para todo lo que él quiera, porque yo quiero estar ahí apoyando a mi pastor, aquí en la obra. Por eso yo le doy gracias a mi Señor por todo lo que el Señor me ha dado y todo lo que va a seguir dando. Porque cuando estaba acá y yo pensaba regresar a Talca, pero ese era mis pensamientos. Pero el Señor tomó a mi hermana que me habló, porque yo le dije, ya hermana, yo me voy para Talca, porque yo soy de allá. Me queda mirando y me dice, no hermano, el Señor te necesita para que le sirvas acá. No, pero si yo soy de Talca, pertenezco al coro de allá. Aquí es donde te quiere el Señor. Y aquí le estoy sirviendo a mi Señor. También pertenezco al coro. Y el Señor me ha bendecido con muchas otras cosas más. Con una bendición que es algo grande. Que a lo mejor para muchos quisieran, pero no saben cuál es la responsabilidad que tiene eso, que es ser oficial diácono de la iglesia. Porque como del punto que yo lo veo, es la persona que tiene que estar con el siervo en todo, apoyarlo. Si él necesita de uno, ahí estar.
Por eso es que yo le doy gracias a mi Señor, porque estoy aquí trabajando junto a mi pastor.